Keylor Figueroa fue convocado por la selección sub-17 de Estados Unidos, que va a jugar un torneo en Europa. Yo creo que se ha satanizado y se ha criticado mucho al niño, que es un niño, Él no tiene culpa de nada. Al final, yo creo que él está tomando una buena decisión, y al final no es un partido oficial. Yo creo, en lo personal, que él puede ir con la 17 de Estados Unidos ahorita, después puede ir con la 20 de Inglaterra si quiere, y de ahí puede jugar la sub-23 con cualquiera, y si al final se decide por venir a jugar con nosotros, pues bienvenido. No está Pero mal. En todo caso, si él quiere jugar con los Estados Unidos, yo no le veo nada de malo. Es más, Cacho, si nosotros tuviéramos la oportunidad de decidirnos entre Honduras y Estados Unidos, todos, el 90% de los hondureños se decantarían al final por jugar con los Estados Unidos, por las posibilidades que te da estar en esta selección, por el tipo de fútbol, por lo exponencial que te volvés. Aparte de que Keylor es una estrella en el Liverpool. ¿Cuánto tiene? 17 años y ya jugaba 16. Bueno, desde los 16 años, sí. Es cierto, juega con el Liverpool sub-18. No sé por qué se hace tanto alarde, por qué la gente se molesta tanto. Incluso he visto páginas también de periodistas donde tratan de atizar contra un niño de 17 años que está haciendo una elección que la mayoría haríamos en cuanto a posibilidades. Es más, no sé por qué se preocupan tanto, y vos lo definiste bien. Mientras Keylor no se ponga la camisa de la selección mayor de los Estados Unidos, puede jugar con Honduras. Que no se les olvide que Danilo Acosta era uno de los capitanes de la selección. Nos mete un gol en penales. Ajá, Danilo Acosta. En penales, y termina jugando para Honduras en la selección mayor. Entonces, la gente, cuando se trata de fútbol, en este caso trata de sacar un nacionalismo tonto, infundamentado, que termina atacando a los jugadores. Por ejemplo, vos le preguntás a alguien, o estas mismas personas que están en contra de lo de Keylor, son las mismas personas que no les gusta ver o no les gustaría ver naturalizados en la selección de Honduras, por ejemplo, que es otro tema que no les gusta hablar. Sí, fíjate que eso yo creo que es mero fanatismo también. Son las mismas personas que hace un par de meses, ¿cuándo terminó la eliminatoria? ¿Hace 4 o 5 meses? Sí. Esas son las mismas personas que pedían de que Keylor Figueroa se retirara, que ya no lo convocaran a la selección, y ahora están hablando de patriotismo. La verdad, yo creo que también la FENAFUT se durmió en el caso de este chico, porque antes del premundial, es que ahí está todo. Ahí no, antes del premundial, como en todo. Sí, todo. O sea, ahí está todo. O sea, el detalle radica en esto. No es culpa del muchacho. Vos vas a ir a donde te llamen. Si no te invitan a la fiesta, vos no vas a la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que significa? O sea, si la FENAFUT, o sea, ¿qué contacto más directo que el padre, que es capitán de la selección? Bueno, él el capitán de la selección, es el hombre con más partidos jugados en la selección. No le puedes decir, hey, fíjate que tu hijo, ¿qué onda? Es bueno. ¿Será que lo traemos? ¿O qué querés que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer para traerlo? No, entonces el muchacho no lo llama, mejor se va directamente con... Es que te voy a contar de que Keylor antes del premundial estuvo aquí en Honduras de vacaciones y no lo pudieron invitar a una sesión de un entreno de la sub-20. A tomarse un fresco. Cuando le preguntaron a Luis Alvarado por el cipote, no quiere extranjero. Dijo que era un niño. Porque creo que todavía no tiene los 17 años. ¿Tiene 14 o tiene 15? No, tiene 16 años. Ah, bueno, acaba de cumplir 16, entonces en el momento tenía 15. Ahí están las jugadas, mira. Y ese es un horror. Hay que entender algo. Keylor, con 16 años, tiene el mismo físico o incluso mejor físico que la mayoría de los jugadores de esta sub-20, y al final está jugando en Inglaterra. A mí me parece increíble que no tomes en cuenta eso. O sea, ese es el punto de partida. Me hace recordar cuando traían a Rivas, por ejemplo, que decían ahí periodistas incluso que en Campiza había mejores jugadores que Rivas, o incluso también periodistas que se molestaban porque Rivas sí era titular y no era titular el Colocho Martínez, que juega en Motagua. ¿Y dónde juega Rivas? En segunda
en segunda de Italia, por Dios. O sea, hay cosas que aquí no se entienden y solo las traigo a colación para que veamos que todas estas críticas por el caso de Queiroz y esta polémica es algo que les encanta alimentar aquí en nuestro país, desafortunadamente. Pero es que hay dos cosas también. Primero con los entrenadores. ¿Cuál es el problema del entrenador nacional o el seleccionador? Que no le gusta que le impongan jugadores, número uno. Recordemos al hispano Jonah Mejía. Sinceramente, él jugaba cuánto tiempo en segunda división de España, pero cuántos minutos le dieron en la selección nacional para de verdad decir que él era un mal jugador. ¿Alguna vez lo viste jugando un partido completo? Porque si sos un delantero, que tus características es que necesitas que te alimenten, creo que 10 minutos no es suficiente. No le dieron más de 20 minutos, estoy de acuerdo. Lo mataron y comentarios negativos y no lo volvieron a convocar. O sea, como no, que... Oíme, que la gente se equivoca, piensa que nosotros somos una potencia y Honduras, nosotros a nivel de fútbol no somos nada, no somos ni siquiera los mejores de Centroamérica. Es que nos enfrascamos demasiado en lo que vimos antes. Vaya. Que no nos llevó a nada, que no nos llevó a nada. Sí, somos sinceros, Carlos Pavón es uno de los grandes delanteros que ha tenido el país, fue un gran delantero en la selección, pero hablemos como debe de ser. En Europa no duró ni una temporada. No duró nada. Sí, nos gustó porque lo mirábamos en México. Nosotros metió más goles Samuel Caballero que él en la Serie A. Exacto, o sea, nosotros vemos la Liga Mexicana porque somos relativamente países cercanos y hermanos, entonces no podemos automáticamente pensar que Carlos Pavón fue mejor delantero que David Suazo, solo porque metió más goles en la selección. Es que, no, ¿sabes cuál es? Es que ese es el problema. Siempre se juzga a los delanteros aquí en Honduras por la cantidad de goles que meten con la selección. Y si vos le preguntás a cualquier cantidad de personas que le pones a Costly, a Pavón y a Suazo, el último en la lista va a ser Suazo. Exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque Costly, o sea, sí, Costly nos dio algo que ni Pavón nos pudo dar. Porque, es más, yo pongo a Costly arriba de Pavón en una lista. Porque Costly hay un antes y un después en la selección desde que llega Carlos Costly. Es más, Costly llegamos a mundiales. Pavón en su mejor momento... 3 postes contra Trinidad y Tobago en el 2001 y a pasear a la Azteca después de 3-0. Entonces, sí. Incluso a la gente le gusta mucho vivir del recuerdo de esa generación dorada que era muy buena, que teníamos aquellas enormes individualidades, pero al final en el ocaso pudimos ir a un mundial, ya en el ocaso de esa generación. Eso fue en realidad lo que nos dio. Por ejemplo, la gente trata de ver también de menos o maximizar nuestra figura. Nosotros tenemos a David, nosotros tuvimos por allá a Pavón, pero si vos hay gente que piensa que estos jugadores fueron superiores a lo que hizo Deli Valdés, por ejemplo, que es panameño, o superiores a lo que termina siendo Guanchope con Costa Rica. Y oíme, si la gente se pusiera a leer y viera todo lo que terminan haciendo estos jugadores en el extranjero, se darían cuenta. Así de sencillo. De que yo lo digo públicamente. Sí. Pablo César Guanchope es el mejor delantero centroamericano de los últimos 30, 40 años. Aunque no le gusta a la gente, no lo puedan entender, discúlpenme, pero el muchacho jugó en el Derby County y en el Manchester City antes de los petrodólares y era goleador en la Premier League. Sí. Pavón jugó 12 partidos con el Valladolid y una vez cabeció y no la pudo meter. O sea, David Suazo ha sido uno de los grandes delanteros. En el Cagliari tuvo una cantidad astronómica de goles. Desgraciadamente su elección entre Inter y Milan fue el Inter, cuando el Milan le pudo haber ido mejor y tal vez hubiera cambiado su carrera. Y esa lesión, pues no podemos decir nada, es una lesión, eso le puede pasar a cualquier jugador. Y ahora Julio Deli Valdés jugaba en el PSG, en el Málaga, en el Cagliari también de Suazo. Creo que tenemos que ver ya al César lo del César, pues. El fútbol son estadísticas. Es como cuando los mexicanos quieren poner a Memo Ochoa por encima de Keylor Navas o Tim Howard. O sea, Keylor Navas para nada ganó 3 Champions con el Madrid consecutivas y Tim Howard ganó Premier League con el Manchester United y jugó más de 10 años con el Everton, para que digan que el Colocho que jugó en el equipo que es peleando para no ir a segunda división, que por cierto ya ascendió. O sea, en México están felices porque ascendió al Ajaccio de Gran Memo Ochoa.
Imagínate, o sea, eso es lo que tenemos que ver. Ese tipo de nacionalismo es el que se nos pega a Sí, nosotros. Mira. sí, o sea, increíble. Nacionalismo solo cuando hablamos de fútbol, ahí sí. Y ahí ya después, en otras cosas que sí deberían interesarnos, ya no. Solo imaginemos, ¿cuáles son los lados positivos de Keirol agarrando la elegir jugar por la selección estadounidense? Número 1, desgraciadamente, aunque no nos guste, nuestro pasaporte no pesa en lo absoluto para que te agarren en Europa. Solo miremos el caso de Uva. Ahí está el mejor caso. Exacto, nuestro pasaporte no pesa. Entonces, si yo vengo a presentarme que estoy en las reservas de Liverpool, de Inglaterra, y soy tengo juego para la selección estadounidense que ahorita está en ascenso por sus grandes jugadores jóvenes, ¿qué va a decir en mi currículum? Hey, no hombre, tomémoslo en cuenta. Algo de tener. No, y eso tiene, fíjate que ahorita que tocas el tema de la liga, eso tiene mucho que ver. La MLS es una liga que está en crecimiento y la selección de los Estados Unidos está cerca de ser una potencia mundial, no solo de CONCACAF, sino que mundial. Imagínate, si lo pones en una balanza, ir a una selección que clasifica cada 25, 30 años a un mundial, y que tal vez después de esos 25 te clasifica 2 veces consecutivas, a ir a una selección que rara vez queda fuera de un mundial, ¿qué vas a elegir?